Hoy martes escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 8, versos del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, esa frase de Jesús que se quede bien grabada en nosotros. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Recordemos que ya en Mateo, en el capítulo 7, el Señor nos ha dicho: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor Jesús nos está invitando a ser verdaderamente de los suyos, de su familia, a que nosotros seamos como María su madre, a que nosotros seamos como sus discípulos, como sus familiares, como sus cercanos. ¿Y dónde entonces entramos en el parentesco con Jesús? ¿Dónde verdaderamente somos de Jesús? ¿Dónde podemos ser su familia? ¿Dónde verdaderamente podemos ser de los íntimos de Jesús? El Señor Jesús nos da la clave y nos dice: el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Ese es mi madre y mis hermanos. No olvidemos que el Señor nos está invitando a algo muy importante: a ser de sus íntimos. Jesús nos invita entonces a la intimidad, a ser su familia por la escucha y la práctica de la palabra. O sea, no nos cansemos entonces de buscar a Jesús. Vamos con María. Todo esfuerzo será recompensado. Vale la pena hacer camino, ser peregrino de la mano de María. El dejar de escuchar y practicar la palabra nos mete al mundo de la dureza del corazón. Y cuando entramos a la dureza del corazón, perdemos la paz y caemos en la violencia, en la falta de armonía y en la falta de unidad desde el seno de nuestras familias. Por esto, volver a la escucha de la palabra y al ejercicio exigente de practicarla es construir el camino de la paz, el camino de la armonía, el camino de la reconciliación. No olvidemos que el Señor Jesús hoy nos dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Escuchemos y pongamos en práctica la palabra del Señor. Que Dios les bendiga. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.